Alternativa sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Estamos en un episodio más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos. Amigos de Video Plataforma, como siempre, gracias también por acompañarnos. Vamos a hablar de cine, vamos a recomendar una película. Me parece oportuna para los tiempos que estamos viviendo. Nuremberg se llama, todavía está en cines, ya se ve en plataformas de streaming y si la pueden ver es recomendable por los tiempos que estamos viviendo, que estamos atravesando. Y me parece que es una crítica de este director a lo que está viviendo Estados Unidos o padeciendo Estados Unidos con su presidente electo por esa sociedad, Donald Trump. Vamos a platicar de esta película entonces. Escrita y dirigida por James Vanderbilt. Si no lo conocen, yo no lo conozco. Él dirigió las películas de El sorprendente Hombre Araña 1 y 2. Sí, películas comerciales, pero me parece que en esta película Nuremberg intenta hacer una crítica directa, franca, hacia la figura de Donald Trump e incluso hacia la figura de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Los actores son muchos de ellos ya consolidados, uno de ellos Russell Crowe, otro Rami Malek, el personaje que interpretó a Freddie Mercury de esta banda Queen en la película Bohemian Rhapsody. Russell Crowe protagoniza al segundo al mando de Hitler, Hermann Göring, y lo van a llevar a juicio. Pero lo peculiar con lo que empieza la película es que Hermann Göring va directamente a entregarse a los militares que ya ocuparon Alemania. Se entrega y entonces que entra en escena Rami Malek con un personaje de psiquiatra de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, y va a evaluar no solamente a Göring, sino que va a valorar psicológicamente a 21 líderes nazis que fueron apresados antes de que se les lleve a juicio. Y resulta que a Estados Unidos se le ocurre la idea de emprender juicios militares en contra de nazis que cometieron crímenes de lesa humanidad. De hecho, es uno de los valores de estos famosos juicios de Nuremberg. Es un pasaje histórico que realmente sucedió y sienta los antecedentes de que personas acusadas por crímenes de guerra enfrenten la justicia ante una corte penal internacional. En ese sentido vale la pena empezar a ver esta película con esos ojos de pasajes históricos. ¿Por qué no los matan directamente? Incluso así lo pregunta el propio psiquiatra de la película. Y es que dice en ese momento el juez Jackson, el personaje también de la película, que si simplemente se les somete a pena de muerte, se pueden convertir incluso en mártires para nazis que todavía pueden estar viviendo a lo largo de todo el mundo. En esos momentos Alemania ha sido vencida. Varios nazis se dan a la fuga, algunos también se suicidan, según se ve en la propia película, pero no quiere que estos personajes o personajes como estos 21 nazis aprendidos eventualmente se conviertan en mártires. Entonces, Estados Unidos tiene la idea de que tienen que enfrentar la ley y ser, a fin de cuentas, enjuiciados y que todo el mundo se entere de los actos de crímenes de lesa humanidad que emprendieron los nazis, el régimen nazi, los actos genocidas que emprendieron los nazis. En ese sentido se siente una actitud loable, digamos, de Estados Unidos
pero hasta ahí digamos. Ahorita continuamos hablando de esto, para ver qué tan intachable es en todo caso la pretendida superioridad moral de Estados Unidos. Vamos a platicar, y de hecho, esa es la crítica que está haciendo este cineasta a través de esta película. El caso es que se quiere enjuiciar a estos 21 miembros nazis. Para esto se nombra como líder de ese equipo de evaluación psicológica a este psiquiatra, protagonizado por Rami Malek. Y en la película nos dicen, pero no podemos enjuiciarlo nosotros nada más, Estados Unidos nada más, necesitamos armar una corte militar internacional integrada por todas las fuerzas ganadoras finalmente. ¿Quiénes son? Estados Unidos. Tiene que estar esa corte militar internacional integrada por Estados Unidos. Desde luego, pues se ganó la guerra mundial y va a encabezar la emergente hegemonía mundial. Tiene que estar encabezada por él. También invitan al Reino Unido, invitan a Francia que además había sido invadida por los alemanes, humillada por los alemanes, y desde luego que Francia iba a participar. Y también se requiere la participación de Rusia para que esta Corte Militar Internacional tenga valor moral, y Rusia acepta integrar esa Corte Militar Internacional. Esa parte también es interesante para la película. La narran en la película, se toman su tiempo para narrar cómo es que se integra toda esta intención de una Corte Penal Internacional, y al mismo tiempo nos van narrando cómo es que este personaje alemán, Göring, espera lo que va a suceder, lo espera paciente e incluso está esperando estar enfrente del estrado para emitir un mensaje. El propio psiquiatra sabe que Göring está buscando ese momento, y el cual espera aprovechar para un mensaje que aparentemente va a dar, y va a simbrar precisamente la autoridad, la pretendida autoridad moral de Estados Unidos. Y en ese sentido también es interesante la película, si lo va a lograr o no lo va a lograr este personaje. Hay alusiones que también quiero resaltar y que aquí marqué para que las resaltemos y que ustedes pongan atención en la película. Hay alusiones interesantes a la actualidad, tanto alusiones que hace directamente este personaje Hermann Göring, alemán, y las que hace el psiquiatra, cada uno por su cuenta, pero expresada en frases como el psiquiatra le pregunta a Göring por qué fueron capaces de seguir a un personaje como Hitler, y responde Göring: Hitler nos hizo sentir nuevamente alemanes. Esa es una primera alusión a lo que vivimos en tiempos actuales. Hagan las analogías y podríamos estar cambiando el nombre de Donald Trump por el de Hitler, o el de Hitler por el de Donald Trump, y sería lo mismo. Donald Trump nos hizo sentir nuevamente americanos, y por eso la frase está de América grande nuevamente. Hay que volver a América grande nuevamente, y de ahí el movimiento de las siglas MAGA, ¿verdad? Estar haciendo a Estados Unidos otra vez grande. Pero para ello, dicen también en la película, Hitler buscó a quién culpar. En ese momento Hitler culpó a los judíos de todo el desastre económico que estaba viviendo Alemania entre las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Un discurso de odio al cual se sumaron pues buena parte del pueblo alemán, desde luego los nazis. Y vean también la analogía actual, Donald Trump culpando a quién, a los migrantes latinoamericanos, desde luego no a cualquier migrante, ¿verdad? Los migrantes blancos, bienvenidos para Estados Unidos. Los judíos, para Donald Trump, bienvenidos también. Pero los latinos, ya vemos todas las atrocidades que ha emprendido Donald Trump desde su primer mandato, desde 2016 a 2021, y actualmente desde el año pasado, 2025 a la fecha. Todos los actos ilegales incluso que ha cometido su policía, la ICE, incluso asesinado a 2 ciudadanos estadounidenses,
y que por lo cual tuvieron que bajar un poco su temperamento estos agentes, y Estados Unidos finalmente muestra esas analogías con ese momento el movimiento que encabezaba Hitler en ese momento. E insisto, no es una crítica que hacemos aquí en Resiliencia en Línea, es una crítica que hace directamente este director de cine, James Vanderbilt, a través de su película. Nos pone de frente, pone un espejo para Estados Unidos respecto de estas circunstancias actuales. Otra analogía que maneja a través de este personaje de Hermann Göring, del alemán Hermann Göring, es Hermann Göring al final de la película dice esta frase: algún día entenderá, diciéndole al psiquiatra, algún día entenderá que solo somos humanos, o que solo fuimos humanos, refiriéndose a los alemanes. Vean estas analogías con lo que pasa actualmente, y pese a las atrocidades que podemos estar viendo, de las que somos conscientes toda la humanidad, de estos crímenes de guerra que cometieron los nazis en ese momento, a fin de cuentas esa historia se repite, y ¿por quién creen? Ni más ni menos, como lo vemos todos los días, se repite ahora a manos del pueblo de Israel, cometiendo un franco genocidio, y en estos momentos en una franca destrucción, ya no de Palestina, sino ahora del sur del Líbano. Se quiere quedar con Líbano, al menos con el sur del Líbano. Ya incluso Benjamin Netanyahu ya mostró un mapa en donde muestra una franja de supuesto amortiguamiento en contra de los cuerpos de Hezbollah, pero en realidad es una franja con la que se quiere quedar, y tal parece que los hechos así va a ser. ¿Por qué? Porque el resto del mundo, al menos de las potencias importantes en el mundo, no lo detienen. Y para esto está cometiendo crímenes de guerra Benjamin Netanyahu, y está cometiendo genocidio, igual que como los nazis durante el nazismo en Alemania. Por su parte, el personaje protagonizado por Rami Malek, ese psiquiatra, empieza a cuestionar, una vez que hace las valoraciones psicológicas de estos 21 prisioneros de guerra, y particularmente de este segundo al mando de Hitler, Hermann Göring, finalmente concluye: ¿qué nos diferencia de ellos? Va a decir en alguna parte de la película. ¿Qué nos diferencia de los alemanes? ¿Qué nos diferencia a los estadounidenses de los alemanes? Se está refiriendo, y responde el mismo: nada, somos iguales. Después hace otra aportación, otra crítica, a fin de cuentas, otra crítica de este director de cine hacia esta sociedad, no solo estadounidense, esta sociedad occidental. Cualquiera habría hecho lo mismo que los nazis con tal de acceder al poder. Es una conclusión más que hace este personaje, este psicólogo, a través de la película. Otra expresión más que van a encontrar ustedes en la película es, si no me creen, vean cuántos japoneses mató a Estados Unidos con las 2 bombas atómicas, cuando además no hacía falta. Y entonces ahí está muy claro toda la crítica hacia la supuesta autoridad moral que pretendía tener Estados Unidos, tanto en estos juicios de Nuremberg como en el resto de su historia, o en adelante en el mundo. Y resulta que tienen razón, que hoy en día la historia da la razón de esta visión, en donde Estados Unidos se comporta exactamente igual, en donde Benjamin Netanyahu se comporta exactamente igual, y en donde la sociedad israelí se comporta también exactamente igual. Finalmente, al término de la película, también queda entonces confrontada la pretendida superioridad moral de Estados Unidos. Al final de la película queda expresado que finalmente no hay autoridad moral de Estados Unidos por sobre el mundo. Tal parece, según nos dicen en la película, que este personaje escribió un libro, que el libro simplemente no tuvo éxito, precisamente porque Estados Unidos se sentía moralmente superior a los nazis.
Pero la crítica que hace precisamente este psiquiatra es que son exactamente iguales, que la humanidad, los humanos son exactamente iguales. Y si vemos cada ejemplo, podríamos estar viendo que tendría razón. Ejemplos no solo Israel, Estados Unidos, también con Rusia respecto de Ucrania y tantos ejemplos más. Y en ese sentido también, haciendo una reflexión sobre la actualidad, también insistiendo en la analogía respecto de la película, así como esos 21 nazis o los nazis que hayan sido, en la película hablan de 21, pero el gran número de nazis que fueron llevados a una corte militar internacional y que fueron sentenciados a muerte, algunos absueltos, los menos, la mayoría sentenciados a muerte o a prisión, así como ellos merecían enfrentar la justicia, hoy en día quienes merecen enfrentar, quienes deben enfrentar la justicia internacional por sus crímenes de lesa humanidad, por sus crímenes de guerra, por su genocidio, es precisamente el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y es ahora Donald Trump, que en sus arrebatos de arrogancia y en sus arrebatos de líder máximo en el mundo, de tirano máximo en el mundo y de genocidio máximo en el mundo, pues precisamente han cometido actos que van en contra de la humanidad, crímenes de lesa humanidad, genocidios, y muchos estamos esperando que en algún momento enfrenten la ley. De ser consecuente, la actual Corte Penal Internacional, así como ya emitió órdenes de aprehensión en contra de Vladimir Putin, en contra de Benjamin Netanyahu, acusándolo de que sí ha cometido crímenes de lesa humanidad, así también debe de hacerlo con Donald Trump, así sea el presidente del país por ahora militarmente más poderoso del mundo. La verdad es que ya se vio que ese país y con su presidente al menos ya ha hecho agua, ya tiene a todos los líderes en contra, Donald Trump ya tiene a todos los líderes en contra, ya tiene todos los pronósticos en contra, se piensa que no terminará su gobierno, ya se dice que ya lo alejan, ya no lo incluyen en el llamado cuarto de guerra con respecto a la guerra que está librando todavía con Irán, que ya más bien en estos días son más bien tensiones. Hoy precisamente, hoy 21 de abril estaría terminando ese tregua entre Estados Unidos e Irán, y Donald Trump estaría por decidir, se supone, qué es lo que va a continuar, pero tal parece que Estados Unidos ya pretende terminar esta agresión que emprendió junto con Israel en contra de Irán. Ya incluso se sabe que el estrecho de Hormuz, ahora famoso, ya está abierto a pesar de toda la retórica del propio Donald Trump, pero que simplemente Donald Trump ya está al margen de estos principales acciones de parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Y en ese sentido, además del juicio militar, del juicio ante una Corte Penal Internacional que deben de estar enfrentando Benjamin Netanyahu y Donald Trump, también en ese sentido entonces hay que aplaudir que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum asistió este pasado 18 de abril, sábado pasado, a una cuarta cumbre en defensa de la democracia, y esto tuvo lugar en Barcelona, España, y se reunieron las principales representantes de lo que ahora se dice izquierda progresista, quienes estuvieron desde luego el anfitrión Pedro Sánchez, presidente de España, Ignacio Lula da Silva, el primer convocante, en donde ya hubo una cumbre en ese sentido, Gustavo Petro, presidente de Colombia, desde luego Claudia Sheinbaum, y además generando gran expectativa en España, tanto por connacionales en España como prensa internacional. Causa sensación la presidenta de México, donde quiera que se presente, y esta que es de las pocas veces, o que me parece que la primera vez que sale del país,
vaya que causó sensación. Es muy bien vista, muy bien querida nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y en este caso es muy digno que haya ido a precisamente una cumbre en defensa de la democracia. ¿En defensa de qué? Pues sí, ante el avance de la ultraderecha en el mundo, una ultraderecha que se pone muy servil a los pies de Donald Trump, dígase Javier Milei. Incluso podemos contar a Corina Machado, que critica mucho a la izquierda, y ella misma dice, sin probar nada, que esa izquierda latinoamericana pues está ligada al narcotráfico, e incluso deja incluida a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Esa izquierda que está muy radical y que está muy entregada a Estados Unidos, esa derecha, perdón, que está muy entregada a Estados Unidos, pues amerita que se le confronte, y en ese sentido, al menos en lo personal, aplaudo que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum haya asistido a esta cuarta cumbre en defensa de la democracia, y todavía más que haya ido con un mensaje en donde puso por delante a los pueblos originarios de México, precisamente sabiendo todos de esta confrontación que se tuvo con el rey de España, precisamente porque el rey de España no ha querido disculparse por todos el dolor que provocó España a nuestros pueblos originarios. Bueno, con esto se habla de que ya hay un descongelamiento de las relaciones entre España y México, pero la presidenta no quiso dejar lugar a dudas y llevó en su mensaje precisamente a los pueblos originarios mexicanos. Y entre otros temas también tocó el tema de Cuba, el derecho de México de ser autodeterminante de su soberanía, y que si quiere ayudar a países como Cuba, pues así hay que hacerlo. Y además anuncia que propone que la próxima cumbre de esta cumbre de defensa de la democracia sea precisamente en México, y precisamente hay que organizarse desde la izquierda internacional, y en este caso con foros como este. Y muy importante que ya se tomen acciones precisamente reactivas ante esta derecha que está de veras muy rabiosa, es la palabra. Y bueno, amigos, yo les agradezco que nos hayan permitido dar nuestro mensaje, nuestra reflexión, compartirla con ustedes. Le agradezco a Código Libre, como siempre, y a ustedes que nos permiten llegar con ustedes. Gracias a Felipe, a Gerardo, a Carla, y nos vemos la próxima. Código Libre.